Hola y bienvenidos a una nueva serie, o más bien dicho, a un nuevo episodio de la serie Judas, una exposición de la carta de Judas. He venido tratando esta carta, bueno, desde hace unas semanas. El último video que subí fue efectivamente Judas capítulo 1, versículo 3. Y hoy quiero hablar sobre el versículo 4. Esta es una serie en la que estoy pretendiendo estudiar y compartir con ustedes estos breves estudios, valga la redundancia, sobre la carta de Judas. Es una de las cartas que no mucho escuchamos sobre ella, posiblemente porque no tiene tanto, aparentemente, ¿no? No tiene tanto contenido como las otras cartas de Pedro, de Juan o de Pablo. Sin embargo, es una carta que si nosotros la analizamos, si la meditamos, si la exploramos, nos damos cuenta de que nos dice mucho sobre la vida cristiana y sobre Dios mismo. Así que estamos esperando que esta serie pueda ser de edificación, pueda ser de bendición para nuestra vida y que muchos más se puedan unir a este buen propósito de estudiar la Biblia, de conocer la Escritura. Así que vamos a ir ya entrando en materia para aquellos que se van conectando, pues puedan ir siguiendo este estudio. Quiero decirles que esta transmisión estará disponible en el canal de YouTube. La ventaja de YouTube es que ustedes pueden verla en otra velocidad, un poco más acelerada, y eso permite que puedan tal vez avanzar más rápido en la exposición de lo que se hace en el video. Así que ustedes pueden suscribirse al canal de YouTube, es gratis, no cuesta nada. Y pues ahí están varios videos que creo que algunos son de interés, otros eh, creo que no lo son, pero no importa. Vamos entonces a meditar un poco en este asunto. Saludos, hermano Jesús Bermúdez. Vamos a entrar ya a lo que es la exposición o estudio o consideración de Judas. Judas capítulo 1, versículo 4. Le he titulado a este versículo Maestros impíos. Es un título que creo que resume a cabalidad o que representa de buena manera lo que Judas va escribiendo en este versículo. Bien, ¿qué dice Judas 1:4? Bueno, dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, es un texto bastante claro, en cierta manera, ¿no? Uno lo lee y dice, bueno, estos hombres, estas personas, eran personas bastante complicadas, estaban en una situación bastante complicada, eran realmente falsos maestros, hombres impíos, hombres sin fe, y que estaban haciendo algo garrafal, ¿no? Algo terrible, y era torcer totalmente el Evangelio de Jesucristo. Entonces, vamos a ir poco a poco meditando en lo que Judas va escribiendo acá. Es interesante notar que este versículo comienza con la palabra ¿por qué? Y este es un conector lógico o una palabra argumental que nos conecta, ¿no? Con el versículo anterior, que en este caso sería el versículo 3. Ustedes en el canal de YouTube pueden encontrar lo que en el versículo 3 se trata, que es prácticamente una incentivación, una motivación por parte de Judas a que nosotros perseveremos en la fe que se nos ha sido dada. Y es un texto muy interesante. Así que si quieren saber el contexto de este por qué, o para comprender mejor este versículo, les animo a ver ese video si ustedes quieren. Pero bien, vamos a entrar en detalle. Como les decía, iniciamos el texto del versículo 4 con la palabra por qué. Es una razón, ¿no? Judas en el versículo 3 nos dice, miren, contienden, guarden la fe, luchen por ella, contiendan, vamos, compartan, permanezcan firmes. Bueno, nos da
una motivación a luchar, ¿no? por la fe cristiana. Entonces ahora, en este versículo 4, nos da o nos presenta el motivo por el cual nosotros deberíamos contender, ¿no? O luchar. Y es que Judas dice que hay algunos hombres que han entrado encubiertamente. Es bien interesante cuando yo estaba estudiando esto en el Nuevo Testamento griego, busqué prácticamente Judas, ¿no? Y encontré que para referirse a esta expresión, han entrado encubiertamente, utilizan una palabra, y es la palabra pareistio, es una palabra griega, y se refiere a entrar de manera sigilosa, es decir, con mucho cuidado, de manera disimulada, de manera que no te atrapen, ¿no? Entonces Judas está diciendo que han entrado personas de manera muy inadvertida, o sea, no se han dado a conocer como lo que son, sino que han entrado así, ¿no? Que eran gente de fe, gente con convicciones del Evangelio, gente con convicciones de la palabra del Señor. Y ahora Judas dice, tengan cuidado, porque ellos han entrado de esta manera, pero es para engañarlos, para seducirlos, para dañar la fe cristiana. Entonces Judas utiliza esta palabra, para, paraistio, para referirse a aquellos que de manera furtiva, silenciosa, disimulada, han ingresado a la iglesia de Cristo para propósitos contrarios al Señor. Y es que, hermanos, esto es una realidad, incluso ahora en nuestros tiempos. Hay personas que están dentro de las filas cristianas, pero están ahí para dañar. Eh, Su propósito, por muy absurdo que pueda sonar, no es quizás conocer a Jesús, crecer en la gracia de Dios, sino que únicamente buscan dañar, buscan perjudicar, buscan ser piedra de tropiezo, en fin, son personas que están ahí tal vez por obligación, por una tradición familiar que no ha calado en sus corazones realmente. Y por el otro lado, si ya lo subimos a un nivel más alto, hay maestros o hay predicadores que están dentro de las comunidades cristianas, cuyo único fin es llevar las personas hacia ellos mismos, que ellos sean el foco de atención, que ellos sean pues prácticamente un reemplazo de Cristo mismo, convirtiéndose en ellos en los iluminados, en los super ungidos, etcétera. Entonces hay gente que ha ingresado, que está en las comunidades cristianas, que han cubierto sus propósitos y que ahora están causando mucho daño. Están causando mucho daño. Bien, entonces teniendo esto en claridad, ¿por qué Judas nos dice que contendamos por la fe? Eh, Peter Davids, en su comentario acerca de esto, escribe que Judas indica que los falsos maestros no fueron originalmente parte de esa iglesia, sino que vinieron del exterior, probablemente presentándose como maestros o profetas cristianos itinerantes, que fue una característica de la iglesia del primer siglo, eh, con ambos saludos y efectos negativos. Nosotros vamos a leer en este caso Hechos 11, 27 al 30. Me interesa ver esto, hermanos, porque muchos dicen, y bueno, pero si en el tiempo de los apóstoles, perdón, ¿cómo es que habían falsos maestros? Y déjenme decirles que siempre hubieron falsos maestros. Incluso desde el Antiguo Testamento encontramos personajes que se dedican a promover el error. En Hechos 11, capítulo 27, perdón, capítulo 11, versículo 27 al 30 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre de toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Bien, aquí el asunto es que habían profetas itinerantes, profetas que llegaban, ¿no?, con una profecía, particularmente encontramos esto en el libro de Hechos, eh, y que tenía una función en ese momento. Entonces había gente que tenía este don de parte de Dios, este ministerio de la profecía, pero surge también una parte negativa o perjudicial para, eh, para la iglesia, y esto lo describe Juan en su segunda carta. Estoy leyendo estas citas, hermanos, porque luego dicen que no las leo y pues no estaría mal también que ustedes la lean allá en sus hogares o cuando vean este video. Y dice 2 de Juan, segunda de Juan, versículo 10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Entonces sí había eh, maestros que llegaban con palabras proféticas o con profecías, y pues si negaba la doctrina, Juan dice no los recibas, no los recibas. Y luego tenemos aquí una alusión a la Didache, que es un texto de la iglesia primitiva, que no lo podemos leer, no porque no sea correcto leerlo, sino porque no lo tengo a mano en este momento, lo tengo lejos de aquí. Y luego la carta de Ignacio, que tampoco la tengo aquí a mano. Pero bien, nos queda claro de que había personas que tenían este rol de profetas itinerantes que iban, llegaban, salían, pero era algo muy evidente. Su entrada no era secreta en el sentido de que nadie sabía que estaban allí. Su entrada fue secreta porque la forma en que se presentaron y tal vez su comportamiento original no alertó a la iglesia sobre la realidad de que estos maestros tenían una visión alternativa, miren esta palabra, inaceptable de la fe. Judas está intentando desenmascararlos. Esto es lo impresionante de, de este asunto, es que esta gente, o sea, estas comunidades cristianas sí sabían que estos maestros estaban ahí, pero no sabían cuáles eran sus intenciones. ¿Sí me explico? No sabían uh, realmente qué es lo que estaban buscando. Aparentemente eran personas quizás muy carismáticas, ¿no? Muy joviales, muy alegres, muy cercanas, pero tenían propósitos oscuros, propósitos dañinos para el Evangelio. Entonces Judas está intentando desenmascararlos, es decir, miren, esta es la realidad de estas personas. Y ya vamos a ver cómo Judas intenta hacer realidad este efecto de desenmascarar a los maestros impíos. Bien, para Judas este es un asunto serio, y por eso en el versículo 3, que yo les animo a ver ese video si quieren, está en el canal de YouTube. Por eso Judas dicen contiendan por la fe, contiendan por ella. Es un asunto serio. Para nosotros, ya aplicando esto a nuestro contexto, para nosotros también debería ser un asunto serio. Solo que ahora, mis hermanos, todo es mucho amor, ¿no? Mucho amor, no hay que decir nada, eh, no juzguemos y tantas cosas así que en apariencia pueden sonar bien, pero que de manera profunda son dañinas para la fe cristiana. Hay mucha gente que ve a alguien predicar herejías, literalmente herejías, enseñanzas torcidas, y mucha gente lo que dice es mejor oremos, ¿no? Mejor amemos, dejémoslo en las manos de Dios, y con esto pues hay que callarse y no hay que decir nada. Dejemos, y se lavan las manos con eso, ¿no? Eh, y, y así dejemos las cosas como están. Entonces, esa actitud que podríamos llamar, que podría llamarlo yo una piadosa cobardía, está enmudeciendo a muchas personas, está enmudeciendo la verdad, está
cerrando la boca de aquellos que están hablando la verdad de las Escrituras. Hermanos, a diferencia de los contemporáneos de Judas, hoy en día muchos que forman parte de las comunidades cristianas saben que hay falsas enseñanzas, pero prefieren deliberadamente seguir ahí, afirmando y compartiendo el error en vez de la verdad. Dicho esto, y aquí se menciona, mucha gente en el tiempo de Judas, pues veían a estos hombres, pero no tenían claro, ¿no?, cuáles eran sus propósitos, sus enseñanzas, el contexto. Hoy en día tenemos claridad de todas esas enseñanzas que se comparten, que son erradas, que son equivocadas, pero aún la gente sigue ahí, no, porque, oh, es que tiene millones de seguidores, tiene miles de likes, y bueno, y empezamos a utilizar las estadísticas como una manera de medir la fidelidad de un hombre o de una mujer hacia el Evangelio, hacia las Escrituras. Y ese es un grave error que nos está costando que mucha gente siga siendo engañada, siga siendo manipulada y en los peores casos, bueno, si es que esto puede ser lo peor o quizás lo mínimo, siga siendo estafada, ¿no?, por estos hombres y mujeres que están utilizando la falsa enseñanza como una forma de lucro, como una forma de ganarse la vida de una manera fácil e irresponsable. A esta gente no le importa el alma de las personas, a esta gente no le importa el destino de las personas, lo que le importa es tener seguidores, tener gente detrás de ellos y que estas personas les estén dando dinero, pues lo más continuo que se pueda. Pero nadie quiere que se diga esto. En este tiempo es muy dañino, es muy ofensivo hablar esto porque la gente se lastima. Hermanos, más daño hace la falsa enseñanza que la verdad. Más, más hiere, más duele, más golpea una enseñanza torcida que la verdad de Dios. Hermanos, hay mucha gente que llegará al infierno, que llegará a esa eternidad sin Dios por una falsa enseñanza, por una falsa enseñanza. Y si nosotros callamos, si nosotros que sabemos la verdad callamos, ¿qué será, qué será de la vida de estas personas y de nuestra responsabilidad? Entonces Judas está hablando de este asunto muy interesante, muy apropiado para nuestra época también. Necesitamos hablar la verdad de Dios para que esta verdad pueda hacernos crecer en el conocimiento, en el amor hacia el prójimo. Bien, ahora Judas nos presenta las características de estos maestros impíos. Eh, Creo que ya dañé la integridad moral de alguien por acá. Me está enviando un mensaje. Alguien aquí de que no esté hablando estas cosas. No, bueno, hay gente, hermanos, que se daña. Incluso algunos ya están dando me divierte a esta transmisión. Y está bien, ¿no? Es parte de... Están en su sano derecho de diferir. Pero esto es lo que les digo, la gente se ofende por la verdad. Increíble, increíble. Esta es la época, hermanos, donde la verdad no es soportada. Es la generación, como muchos han dicho, la generación copo de nieve, ¿no? Son cristales. eh, y son gente, no, son niños realmente de 11 años o 14 años. Son adolescentes de 20, de 30 años, jóvenes, adultos, que actúan como infantes, pero es porque aman el error, lo aman. Y esta persona que me está escribiendo, que está escuchando la transmisión, es alguien que ama el error. Y lamentablemente, solo Dios puede liberar el criterio,
la conciencia de estas personas del error. Pero ¿qué se le va a hacer, no? Bien, entonces estábamos en esto, características de los maestros impíos. Ya vimos que Judas intenta mostrar, ¿no? Lo que está ocurriendo con estos maestros que han llegado a las comunidades cristianas. Entonces Judas está intentando hacerles ver, miren, esto es lo que ellos están haciendo. Y nos da unas características bien interesantes. Judas los describe de la siguiente manera. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, veamos la primera característica, que es una de las más problemáticas en el sentido exegético, y vamos aquí a tratarla un poco breve, ya que sobre este asunto se ha escrito bastantes páginas, pero no pretendo yo condensar aquí todo eso, ni mostrar todas las aristas sobre este tema, sino referirme a lo que me interesa de este pasaje. Bien, una de estas descripciones ha llevado a muchas conjeturas. Algunos creen que los comentaristas más antiguos creen que Judas está diciendo que esta gente, que estos falsos maestros, ya habían sido predestinados a que fuesen falsos maestros. Esta postura eh, un tanto determinista o hiperdeterminista, pues coacciona muchos textos donde se nos dice que es las personas que de alguna manera van eligiendo, ¿no? Pero claro, todo esto dentro de la soberanía de Dios. Pero si leemos Judas en su contexto más amplio, nos damos cuenta que lo que Judas está trazando no es precisamente una línea sobre el origen del, por decirlo así, el origen de la falsa enseñanza en su sentido metafísico, sino más bien que Judas nos está expresando que ya se ha escrito o ya se ha hablado sobre estos falsos maestros. Entonces, por lo tanto, la iglesia debe esperar, y no en el sentido positivo de la espera, debe esperar que hayan falsos maestros. O sea que Dios ya ha dicho que los va a haber, no porque Dios diga qué bueno que existan, no, sino porque ya es una realidad tocante a la vida cristiana y a la fe cristiana. Entonces, ¿a qué fuente se está refiriendo Judas? Algunos señalan que puede ser a segunda de Pedro, que Judas está diciendo que se ha escrito sobre estos burladores. Allá Pedro dice en esto, en su segunda carta, que en los últimos días vendrían burladores. Entonces Judas, algunos presumen que estaba hablando de la segunda carta de Pedro, pero no se sabe si esto era, o no se puede decir de una forma tan simple, ya que no sabemos si Judas y Pedro estaban abordando la misma herejía o la misma situación en sus cartas. Entonces, algunos sugieren que puede ser que Pedro haya adaptado el mensaje de Judas para un público más gentil. Pero bien, lo que nos interesa a nosotros es saber que en las escrituras ya se nos advierte de que habrán falsos maestros, y Judas dice que desde antes estos hombres ya estaban determinados a enseñar el error, y para ello recurre al Antiguo Testamento y a las enseñanzas que derivan de él. Más adelante iremos viendo algunos ejemplos que van concordando con lo que aquí se está exponiendo, que Judas está diciendo que desde el Antiguo Testamento se ha venido viendo cómo el error, la falsedad, se ha ido reproduciendo en las personas, en la mente de las personas. Bien.
La segunda característica, bueno, lo primero que nos queda, la primera característica que nos queda es que la Biblia nos advierte de que habrán falsos maestros. Y en un sentido de la carta, Judas está advirtiendo que ya se ha escrito sobre estos hombres cuyo fin es la condenación. Claro, si se arrepienten, pues sabrá Dios salvarlos, ¿no? Pero si no, el fin es la condenación. La segunda característica que nos compete aquí es que estos maestros impíos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y este es un aspecto moral de la herejía, porque la herejía siempre tiene varios aspectos, ¿no? O varias facetas, la teológica, la ética, la moral, la social, en fin, una falsa enseñanza no solo afecta a nuestra concepción sobre Dios o las escrituras, sino que afecta mucho de nuestro ser o todo nuestro ser, todo lo que compete al ser del hombre. Entonces, en este caso, estos hombres, estos falsos maestros, estaban enseñando que, bueno, antes de eso, el verdadero evangelio enseña que nosotros hemos sido libres del pecado al creer en Jesucristo como Salvador y Señor, y que esto, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por gracia, o sea, hemos sido salvos por gracia de Dios, no por nuestras obras, no por nada bueno que hubiese en nosotros, sino que Dios nos ha salvado por su gran amor. Él puso en nosotros el querer y el hacer, nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y por lo tanto hemos sido libres de la condenación, libres del pecado en Cristo Jesús. Ahora, el propósito de esta libertad es que nosotros vivamos para el Señor, tal como se dice aquí, es a vivir una vida santa y al servicio de Dios. A vivir una vida santa y al servicio de Dios. Ah, dice aquí Gise Jiménez, perdonen hermanos, ahorita estoy viendo los comentarios, dice que no se escucha el audio. ¿Es cierto? ¿No se escucha? Y nadie me había dicho. Bueno, voy a esperar porque llevo casi media hora hasta que alguien me dice que no se escucha el audio. O no sé. Bueno, si alguien me confirma si no se escucha. Mm. Ah, gracias. Quizás es problema de nuestra hermana Gise Jiménez. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hermanos. Pensé que, como a veces pasa, ¿no? A veces pasa que no se escucha. Bueno, estaba aquí, ¿no? Gracias, hermanos. ¿En qué estaba? Ah, sí, muy bien. Que el propósito de esta libertad es vivir para el Señor, es consagrarnos a Él, es tal como se nos expresa en la palabra, es ser siervos de Dios. Ahora, esta gente, y Judas utiliza esta palabra libertinaje. Judas no está pensando, cuando pensamos en libertinaje, eh, usualmente podríamos pensar tal vez, qué sé yo, en algún vicio, ¿no? Como el alcohol, la borrachera, ese tipo de cosas, pero no, Judas está pensando en el área sexual. Judas está refiriéndose en un sentido sexual, o inmoral, mejor dicho, sexual, pero siempre relacionado a esto del área sexual. Entonces, libertinaje aquí implica una indulgencia abierta y excesiva en los pecados sexuales. Las personas con este libertinaje, con esta licencia, no tienen vergüenza ni moderación. O sea, lo hacen eh, sin ningún cargo de conciencia. Y los falsos maestros son responsables de que estas personas vivan así porque han torcido o han tergiversado la gracia de Dios a tal punto que dicen que la libertad del pecado significa que las personas pueden vivir de la manera que quieran
cumpliendo sus placeres pecaminosos sin inhibición, sin remordimiento. Hermanos, estos hombres sí que estaban dañando la fe cristiana. Imagínense decirles, no, no se preocupen, ustedes vivan como quieran. De todas maneras, por eso han sido salvos, para que disfruten la vida. Para eso tienen la gracia de Dios, para que todo lo que ustedes quieran lo puedan hacer sin ningún remordimiento. Disfrútenlo, disfrútenlo. Entonces, esto me recuerda, y quizás voy a tocar un punto muy sensible aquí, esto me recuerda mucho a por qué la teología reformada, o especialmente la soteriología reformada, es bastante golpeada por, por muchos que no son reformados. Y es que hay muchos que comprenden que la preservación de los santos o la preservación de los salvos significa que puedes pecar y que siempre vas a ser salvo. Y de ahí viene que muchos digan que es una herejía decir que salvo siempre salvo. Y también hay muchos que creen que pueden pecar porque siempre son salvos. Carlos Spurgeon, de quien he aprendido de muchas cosas, Carlos Spurgeon habla sobre esto de las doctrinas de la gracia. Y especialmente habla sobre esto en uno de sus sermones. No recuerdo el título en este momento, pero sí él dice que habría que ser muy hijo del diablo, así lo dice él en sus palabras, habría que ser un hijo del diablo para creer que la salvación es para que nosotros pequemos. ¿Me explico? O sea que saber que Dios nos ha salvado y que Él nos preserva no significa que me voy a tirar a los placeres, al pecado, al mundo, a todo lo que mi alma quiera, mi viejo hombre quiera, por el simple hecho de que como ya soy salvo y siempre me voy a salvar aunque peque y haga todo, hermanos, quien piense de esa manera no ha sido salvo. Quien piense de esa manera no ha sido salvo. Una persona que diga, no, pues, si salvo siempre salvo, eso es diabólico, hermano. Para pecar, como justificación para pecar, es diabólico. Es diabólico. Porque alguien no puede vivir, si ha sido salvo, no puede estar pensando, bueno, voy a pecar. De todas maneras, siempre voy a disfrutar de los privilegios que Dios me da. Hermanos, esas personas realmente son de estos que han pervertido la gracia de Dios. Y hay muchos que abundan aquí, digo aquí en las redes sociales, porque presumen de conocer la teología reformada, pero sus comportamientos, sus actitudes, y esto que en las redes sociales no sabemos quién es quién, y presumen de que pueden vivir de una manera licenciosa o libertina bajo la presunción de que como son salvos, siempre son salvos. Y quien utiliza este argumento para justificar su pecado, con todo derecho y con toda razón, yo digo, esta gente no ha conocido el Evangelio. No lo ha conocido. No ha conocido a Jesús. No lo ha conocido. No han conocido quién es Cristo. No han conocido en qué consiste la salvación. No conocen. Necesitan ser evangelizados, por muy reformados que sean. Necesitan que se les comparte el Evangelio y que se arrepientan de sus pecados. Porque no han entendido para nada lo que tanto presumen. Y quería hacer esta acotación aquí, porque en el tiempo de Judas estaban estos falsos maestros diciendo, vivan como quieran, para eso han sido salvos, para que vivan como quieran. Y de igual modo esto se puede reproducir en nuestra época. En su arrogancia, estos falsos maestros afirmaron que su estatus privilegiado dentro de la gracia de Dios
los puso por encima de la ley moral. O sea, ellos dijeron, mira, estamos en la gracia, ya no necesitamos cumplir nada nosotros, ya no necesitamos estar sujetos a que hagas o no hagas. Ahora todo es gracia, todo es gracia. Hermanos, esto es bien interesante porque mm, es cierto, todo es por gracia, todo viene de Dios, pero la gracia de Dios en nosotros, y encontramos esto especialmente en las cartas de Romanos, donde Pablo habla mucho sobre el viejo y el nuevo hombre y sobre la naturaleza de la salvación. La gracia de Dios en nosotros nos hace, nos cambia radicalmente nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestros pensamientos, nos va transformando de modo que, si bien es cierto, no tenemos un reglamento tal cual debemos cumplir, porque eso sería legalismo, pero sí tenemos dentro de nosotros la ley del Espíritu, es decir, la palabra de Dios en nosotros, que va moldeando continuamente nuestras convicciones y nuestros deseos. Entonces, mis hermanos, sí, todo es por gracia, pero esta gracia me lleva a vivir para Jesús. Pero estos hombres de Judas estaban pervirtiendo este asunto. Y aquí Pablo refutó este mismo tipo de enseñanza falsa en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 23, que yo los animo a que ustedes puedan leer esto después, Romanos 6, 1, 23. Incluso hoy algunos cristianos minimizan el pecado, creyendo que la forma en que viven tiene poco que ver con su fe. Hay gente que dice, no, pues miren, hay otro peligro aquí, es que mucha gente dice, no, pero yo hice la oración del pecador hace unos años y yo creo que Jesús ya me salvó. Y gente que puede estar en adulterio, gente que puede estar atada a un vicio, gente que puede estar atada a cualquier cosa pecaminosa, pero como ya hicieron la oración del pecador, dice, no, pues tengo el pasaporte, ¿no? A la patria celestial. Y se desligan totalmente de vivir para Jesús. Pero lo que una persona realmente cree será revelado por cómo actúa, y esto es muy importante recordarlo. Es muy importante, por eso los puritanos, que son pastores de allá de la época de los 1800, hablaban acerca de la teología práctica. Es decir, no solo se trata de saber mucho, sino que también todo eso que sabemos se debe reflejar en nuestra forma de vivir. Y este es un peligro de nuestra época de la información, que tenemos internet y que solo vamos a un buscador y accedemos a todo lo que queremos saber. Hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, pero no actúa en consecuencia a lo que dice saber. Entonces ahí nos hace falta teología práctica, nos hace falta reconocer que la gracia está en nosotros no porque simplemente está ahí, sino porque nos impulsa, nos insta, nos motiva, qué sé yo, nos da ese, ese motor, ¿no? Totalmente nos calibra para que hagamos la voluntad del Señor. Aquellos que realmente tienen fe lo demostrarán por su profundo respeto por Dios y su sincero deseo de vivir de acuerdo con los principios de su palabra. Pervertir la gracia de Dios para permitir el pecado sexual flagrante es una perversión horrible del Evangelio. Por hacer esto, los falsos maestros y sus seguidores pagarían caro. Hermanos, utilizar la gracia de Dios como una justificación para el pecado, eso es que es diabólico, no se le puede llamar de otra forma. Imagínese usted a alguien pensando tener relaciones sexuales, una pareja de novios, y luego pensar, bueno, no, mañana nos reconciliamos, ¿no? Porque algunos así lo toman, ¿no? Mañana nos reconciliamos. En la transmisión que haga por Zoom el pastor, nos reconciliamos. Eso es
peligroso. Bueno, y por último, estos falsos maestros, estos maestros impíos, niegan a Jesucristo. Lo niegan totalmente. Esto se refiere al lado doctrinal. Como les decía, las herejías tienen diferentes aspectos. Ya hablamos del moral y este es el doctrinal o teológico. Con su apertura al pecado sexual o al pecado en general, en nombre de la gracia de Dios, estos falsos maestros estaban negando a Cristo como su maestro y Señor, reemplazándolo con ellos mismos y sus apetitos. Entonces, cuando alguien dice, redefine lo que es la gracia de Dios, sepamos que esta persona ha negado a Jesús. Mientras afirmaban conocer a Dios, sus acciones lo negaron. Ellos enseñaron mentiras y al hacerlo negaron lo básico de la fe cristiana. Yo les animo a leer estos textos, después pueden ver esta transmisión o le ponen pausa o qué sé yo. Tal negación también termina en juicio y destrucción. Esto es lo que hay que saber, que todo aquel que persevera en el pecado no le espera más que la condenación eterna. Hay maestros en esta época que no quieren decir eso. Jesús les había dicho a sus discípulos, al que me niegue delante de los hombres, a él también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese texto da para mucho más, pero lo veremos en otra ocasión. Entonces, tenemos tres características de estos hombres impíos. Ya se había advertido sobre ellos desde antes y sobre su condenación. Son hombres que pervierten la gracia de Dios y son hombres que al pervertir la gracia o el evangelio, pues literalmente están negando a Jesucristo. Entonces, Judas estaba desenmascarando a estos hombres. Ahora, examinemos un poco, ya para ir terminando. Entonces, ¿cómo deben los creyentes discernir la falsa enseñanza? Las herejías o las falsas enseñanzas se pueden descubrir haciendo preguntas de sondeo. Podemos protegernos de las herejías o de las falsas enseñanzas haciendo estas preguntas sobre cualquier grupo religioso. Algunas preguntas son si en mi grupo o mi comunidad cristiana se hace más hincapié en las reglas y tabúes hechos por los hombres en lugar de la gracia de Dios. Esto se le conoce como legalismo, ¿no? Hay comunidades cristianas, lamentablemente, donde todo es reglas, y muchas son inventadas. Entonces ahí no se está pervirtiendo la gracia de Dios, sino que ahí se está delimitando la gracia y se está sustituyendo por reglamentos muchas veces bastante dañinos e ilógicos. Se destacan las fórmulas, el conocimiento secreto o las visiones especiales. Permítanme que el antivirus apareció por aquí. Muy bien. El conocimiento secreto o las visiones especiales más que la palabra de Dios. Es decir, en mi comunidad cristiana tiene más peso que mi líder haya tenido un sueño donde iba en un caballo color naranja y de pronto y se pasa la vida hablando solo de ese tipo de cosas, o se le da el lugar que merece la exposición de la palabra de Dios. Eleva la justicia propia honrando a los que guardan las reglas en lugar de elevar a Cristo. Es decir, se le da mejor trato, se le da más aceptación a aquellos que cumplen con esos reglamentos legalistas en vez de llevarnos a Cristo. Tres preguntas más. ¿Descuida la Iglesia Universal de Cristo afirmando ser un grupo de élite? Es decir, solo aquí somos salvos, solo nosotros tenemos la verdad, solo nosotros somos los únicos puros, solo nosotros. Esa es una señal de que algo está mal ahí. Cuando un grupo empieza a decir que solo ellos tienen la verdad, hermanos, estamos ante una posible secta pseudo cristiana, porque hay una iglesia universal de Cristo,
constituida por todos los creyentes en Cristo Jesús, que lo han confesado como su único Salvador y Señor de sus vidas. Es la Iglesia Católica. Recuerden, católica significa universal, es decir, que contiene a todos los creyentes. Hay mucha gente se enojó conmigo por una publicación que hice hablando sobre esta palabra católica y me dijeron que yo me burlaba, que no sé qué, pero realmente, hermanos, muchos desconocemos que la palabra católica, solo la palabra católica, dentro de la historia del cristianismo, se refiere a la Iglesia universal. Por eso católico significa eso, universal. Se refiere a todos los creyentes en Cristo Jesús que lo han confesado como Salvador y Señor. Se refiere a aquellos que están en África, en Asia, bueno, qué sé yo, en todos los países y continentes. A eso se refiere, la Iglesia universal. Ahora, católico es muy diferente a católico romano. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otro tema. Pero mucha gente se enojó conmigo y de hecho me mandaron mensajes bastante fuera de lugar por esa publicación que pues, me demostró de que aún nos falta aprender y nos falta humildad para aprender un poco. Pero Dios nos ayude, hay que seguir orando. Dos cosas más. Enseña la humillación del cuerpo como un medio para el crecimiento espiritual en lugar de enfocarse en el crecimiento de toda la persona. Ya ven ustedes que hay gente que dicen, voy a ayunar para crecer en la vida cristiana. El ayuno tiene un lugar de la vida cristiana, es una disciplina espiritual, pero realmente, hermanos, no es el todo de la vida cristiana. E incluso hay lugares donde la gente se retira a monasterios, poniendo en sujeción el cuerpo, en ayunos prolongados, para supuestamente así crecer. Y eso es un exceso que puede llevar a apartar nuestra mirada de Cristo y enfocarnos en nuestras obras. Por último, hace caso omiso de la familia en lugar de tenerla en alta estima como lo hace la Biblia. Ya ven ustedes, hay grupos o comunidades cristianas donde pues la familia no es muy importante. Se daña, ¿no?, la relación entre ellos. Bueno, entonces esto era Judas 1:4. Lo hemos visto así de manera rápida. Habría mucho más que decir, pues ya pasaron 48 minutos. Algunos acompañaron la transmisión y les agradezco, ¿no?, por haber acompañado este tema de hoy. Este tema va a estar disponible en el canal de YouTube para que ustedes puedan descargarlo y, perdón, ¿quién va a descargarlo? No? Para que ustedes puedan verlo y puedan acelerar un poco la velocidad de la transmisión para así ahorrar tiempo, ¿no? Así que voy a saludar así rápidamente a los que están por acá. Saludos a Jesús Talledo Bermúdez, a Fernanda García Picado, Jairo Morón, Christopher Rosario, quien dice, ojalá que los chicos de mi iglesia entiendan eso sobre los falsos maestros. Primero Dios que sí, hermano. Saludos, hermano Rubén, Pastor Rubén, Dios le bendiga. Saludos también a Ramiro, a hermana Doris, hermana Elsie, hermana Emperatriz Nazaret. Saludos, hermana Marilyn. Bueno, y a todos, hermano Fidel. Bueno, así a todos los que están por acá. Gracias. Hay que seguir adelante, hermanos, con la ayuda del Señor. Y pues son épocas donde se requiere que nos sigamos creciendo en la vida cristiana. Cada vez nos acercamos a la consumación de los tiempos y hay que seguir adelante sabiendo que el Señor. Saludos, hermana Giselle, no hay problema. Es más, le agradezco porque así verifiqué si estaba funcionando todo. Saludos hasta Argentina, hermana Giselle Jiménez.
Saludos, Yulita Ferna. Así, mis hermanos, hay que seguir adelante, creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, que es importantísimo, y orando unos por otros. Oren por sus pastores o por sus hermanos en la fe, por mí, bueno, por todos, oremos para seguir fortalecidos, ¿no? Eso de la oración no es, como les digo, un secreto. Ya ven ustedes que algunos están pagando $10 para que les digan que deben orar por otros. Algunos van a entender la referencia que estoy diciendo. Pero nosotros, hermanos, aunque no tengamos una, una de estas cosas, ¿no? Un curso en orar por otros, sepamos que podemos orar y que en el nombre de Jesús nuestras oraciones son escuchadas, no por nuestros méritos, por eso lo hacemos en el nombre de Jesús, quien tiene todos los méritos y quien dijo que toda autoridad se le había dado en los cielos y en la tierra. Así que hay que seguir orando, no declarando, no decretando, no cancelando, no atando, simplemente pidiendo al Dios que gobierna la historia y que Él nos ama por medio de Cristo Jesús. Y Él nos ayudará conforme a su gracia. Bueno, ha sido un gusto. Los espero el próximo sábado, si Dios permite, para seguir con este tema o con otro. Ya ven que a veces es difícil transmitir, pero acá estamos. Gracias a todos, que pasen un feliz fin de semana y que Dios los guarde y ánimo en todo.